Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, que nos acompaña con esta maravillosa reflexión teológica, ciertamente, con este libro de Ruth. Es como una continuación, incluso, que nosotros decíamos del libro de los jueces, pero de una manera muy positiva. El ambiente, la ambientación, como encontramos en este libro, la hacemos desde la realidad de los jueces. Dicen, tiempo en que gobernaban los jueces. Hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así comienza. Ahora nosotros estamos estudiando en estos días sobre la estructura, cómo se estructuraliza, es decir, cuáles son los elementos esenciales que forman la estructura, el esqueleto. Ella lo cual señan de Ayepa, el mensaje, porque el mensaje siempre se transmite con un orden también. Después, como una introducción sería, ¿verdad? Luego el cuerpo, qué es lo que estamos queriendo presentar, y luego siempre como una conclusión. Eso es lo básico. Y entonces dentro de este cuerpo se van desarrollando de nuevo ciertas subdivisiones estructurales que nos hacen entender el mensaje después y llegando a la conclusión. Vamos a mirar uno de los elementos estructurales que tenemos aquí, es el uso frecuente de los paralelismos. Esta es una estructura interesante, el paralelismo. Paralelo significa entonces en un sentido comparativo, un paralelo uno con el otro. Sino que al contrario, más o menos los dos van por la misma línea. Es como esos 2 rieles del tren, la paralelo y lleva. Este mensaje que el autor sagrado nos quiere transmitir. Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que encontramos en el 1.3 A y B. Vamos a ver un poco. 1.3 A y B. Al morir Elimelech, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. 1.3 A y B. Y luego el 1.5 A y B también. Pero también murieron Mahlón y Quilión y Noemí se quedó sola. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, son como paralelismo. Primero sucede con Noemí y luego, en paralelo también, sucede lo mismo con sus hijos. Y así quedan también viudas estas nueras, Ruth y Orfá, como nosotros sabemos. También tenemos las repeticiones de frases retóricas
ofreciendo con ellas los conceptos claves de la narración. Por ejemplo, el hecho de volver a casa, el deducir, el ofrecer favor, el encontrar favor, el acostarse, el redentor. Entonces aquí nosotros vamos descubriendo ciertas repeticiones que al mismo tiempo nosotros le estamos diciendo que son ciertos subrayados. Porque hay una idea principal que se quiere transmitir. Cuando uno quiere transmitir una idea, entonces lo repite una y otra vez para que quede el concepto bien grabado. Y aquí tenemos algunas palabritas interesantes. El volver a casa. Esta es una palabra importante. Volver a nuestra casa, volver a nuestra región, volver a nuestros orígenes. Después la palabra también deducir. Deducir en el sentido de ir a fondo. Tengo que llegar a una deducción. Ofrecer favor o encontrar favor. También esto es importante como leitmotiv, idea central, repetición de ciertas frases o palabras. El hecho de acostarse o el hecho del Goel, ¿verdad? Del Redentor, que ya varias veces hemos dicho anteriormente con nuestros cursos bíblicos. Además, otro elemento es el hecho de utilizar el género literario retrospectivo. Escenas recapituladoras de los eventos sucedidos. Es una técnica. Elementos retrospectivos. Como que mira de nuevo hacia atrás, hace una evaluación, hace una conclusión y dice, bueno, es como un examen de conciencia prácticamente retrospectivo. Ejemplo de este género, cuando Ruth relata a Noemí su experiencia, terminando los capítulos 2 y 3. El autor, por otra parte, anticipa algunos eventos que sucederán en el futuro. Anticipa entonces algunos eventos que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, Noemí desea lo mejor a su nuera. Está deseando, entonces en el capítulo 2.12 vamos a mirar lo que nos dice en este capítulo 2.12, cómo se presenta la frase. Que el Señor te pague lo que has hecho, que te recompense con creces el Señor, el Dios de Israel, al que has acudido para refugiarse bajo sus alas. Entonces, lo mejor, lo positivo, gracias a esta acción de Ruth. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este que escuchan es el himno de España, pero no suena en Madrid, sino en Roma. Forma parte del homenaje que la Embajada ante la Santa Sede ha celebrado por sus 400 años. Es la misión diplomática más antigua del mundo. El palacio, que lleva en Piazza di Spagna desde 1622, se ha engalanado para la ocasión. Durante varias semanas contará con un mural donde se puede ver, entre otros, a Velázquez pintando al Papa Inocencio X como si fuera las Meninas. He pedido al artista que se fijara sobre todo en el siglo XVII. Y esto es lo que me ha parecido de más interés. ¿Por qué? Porque España estaba en pleno auge. España era la Dalit de lo que era el mundo católico, la salvaguarda del mundo católico, la contrarreforma frente al luteranismo. Y Europa había dejado en las manos de España este menester. El mural también presenta al conde de Oñate. Él era el propietario de la casa que se convirtió en la embajada más antigua del mundo. Una innovación, por cierto, de España, porque todos los embajadores hasta ese momento eran embajadores sin techo, itinerantes, y España decide hacer una representación permanente. Tal era la importancia de España. El autor del mural quiere capturar la atención de los romanos. Están tan acostumbrados a ver monumentos, que a menudo no saben, a pesar de que haya una gran bandera delante, que la embajada de España está precisamente allí. Muchos romanos no conocían este lugar ni se daban cuenta de lo que es. Cuando hemos empezado a montar el mural, lo han descubierto de golpe.
Mi trabajo aquí ha sido crear un canal de comunicación entre el interior y el exterior, explicando estos momentos especiales de la historia. Roberto Lucífero dice que la Embajada de España ante el Vaticano está en la vitrina de Roma, en el sitio mejor iluminado. Celebra la puerta al mundo que esta embajada abrió hace 400 años. Piazza di Spagna è il mondo Piazza di España es el mundo transportado a Roma, porque las mayores marcas internacionales están todas aquí. Todos quieren venir a Piazza di España. Es también un punto de contacto entre Francia y España. Un poco más arriba, Francia tiene la academia y aquí está la embajada. Tiene una vocación internacional fortísima, intercontinental, diría mundial. Todos los lugares del mundo están dentro de esta plaza. La embajada ha lanzado todo un programa de actividades culturales por este cuarto centenario que recuerda la estrecha relación que España tuvo con el Vaticano y que sigue teniendo. Francisco y Ursula von der Leyen se reunirán el viernes en el Vaticano. En el centro del diálogo está la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que está provocando. Esta puede llegar a ser catastrófica en países de África. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. El miércoles, Ursula von der Leyen lanzó graves críticas contra el presidente de Rusia. Dice que Putin está utilizando la amenaza de una grave crisis alimentaria a escala global como parte de su arsenal del terror. Los alimentos se han convertido en parte del arsenal del terror del Kremlin. Solo así se puede describir el bombardeo de Rusia a las instalaciones de almacenamiento de grano y su bloqueo y, en algunos casos, robo en los puertos ucranianos de unos 20 millones de toneladas de grano actualmente atrapados en Ucrania. Además, von der Leyen recordó que las sanciones de la Unión Europea a Rusia no afectan a ese sector, por lo que Putin está realizando un abuso en toda regla. Nuestras sanciones no afectan a los productos alimentarios básicos, no afectan al comercio de grano ni de otros alimentos entre Rusia y terceros países, y el embargo en los puertos prevé exenciones específicas para los bienes agrícolas. La última vez que ambos se reunieron, en mayo del año pasado, el escenario y la situación geopolítica era muy diferente. Se trataba de celebrar las bodas de plata en las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la Unión Europea. Como porteño, es un gran honor verlo a su santidad y muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo por haberme recibido. El Papa se reunió en el Vaticano con Dani Dayan. Es el presidente de Yad Vashem, la institución israelí de víctimas del Holocausto, y nació en Buenos Aires, igual que Francisco. El presidente de Yad Vashem le regaló al Papa la réplica de una imagen del Arca de la Torá. La original se encontró en la sinagoga de Chernauti, en Rumanía. Esta imagen fue una de las pocas supervivientes del Holocausto en la zona. Ahora está a buen recaudo en Israel. Pero fue en una sinagoga, como le dije, que quedó abandonada, porque los judíos murieron y la sinagoga quedó intacta, y el original está hoy en Yad Vashem, en la sinagoga de Yad Vashem. Por su parte, Francisco le regaló la escultura de bronce de unas ramas de olivo, un regalo típico del Papa que simboliza la paz. Dani Dayan lo invitó a Israel. Esperemos que lo podamos recibir también en Yad Vashem cuando llegue a Jerusalén. Francisco se despidió pidiendo que rezaran por él y sus visitantes le desearon que tuviera mucha salud. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, con todo lo que nos va presentando, con todo lo que nos va diciendo, ¿verdad? Todo gira en torno a la gente sencilla que vive su fe en este libro y en esta narración del libro de Ruth. El entorno también tenemos que darnos cuenta que es un entorno rural, un entorno campestre, un entorno muy sencillo. Por otra parte, sabemos muy bien que se desarrolla dentro de un ambiente también agrícola. Campos, tenemos la cosecha, tenemos la trilla, tenemos la cebada, tenemos al granero, tenemos las espigas. Estas son las terminologías. Entonces, dentro de un entorno rural y agrícola. El ambiente. Ese es el contexto histórico. Luego también tenemos aquí el desarrollo de esto que encontramos como una narración tan interesante del libro de Ruth, el pueblito de Belén. Tenemos al pueblo de Belén, lugar con muchas conexiones con la historia de Israel de las épocas pasadas. Los patriarcas. Luego tenemos también aquí la sepultura de Raquel, los jueces, el levita y su concubina, eso lo encontramos en Jueces 19. Luego tenemos la monarquía, que es la ciudad natal de David. Entonces esto es importante que tengamos en consideración y tengamos en cuenta. Vamos a repetir entonces. Primero ya decíamos el entorno rural y agrícola, todo lo que significa los campos, la cosecha, la trilla, el granero, la cebada, las espigas. Después el pueblito de Belén, por otra parte, lugar con muchas conexiones con la historia de Israel en las épocas pasadas. Patriarcas, Belén, con respecto a la sepultura de Raquel, los jueces de por sí, el levita y su concubina, Jueces 19, y luego, sobre todo, cuando estamos hablando de la monarquía, hablamos de la ciudad natal de David. Este es el lugar donde David nace. La historia, por lo tanto, se trata de un hombre de Belén, de su esposa y sus dos hijos. Desde aquí, Elimelech y Noemí, que van a emigrar con sus dos hijos, ¿verdad? Que se llaman Mahlón y Quilión. Estos dos que se dirigen hacia los campos de Moab, pero están saliendo desde Belén. El autor, en nuestra narración, interrumpe la narración identificando el carácter de cada uno de los protagonistas por el nombre. También es muy interesante porque entonces cada uno de los protagonistas en este caso tienen un nombre bien específico. Elimelech, ya dijimos, Noemí, Mahlón, Quilión. Aunque el narrador no intenta juzgar los nombres de los personajes, los presenta de manera bien comprensible. Elimelech significa mi Dios es rey. Melech, Melech rey, Eli mi Dios es rey. Entonces, para que sepamos, Elimelech está significando eso. Entonces el autor sagrado ya tiene en mente y en conocimiento que la idea central, lo que él nos quiere transmitir, lleva Elimelech, mi Dios es rey. Entonces ya tiene una idea muy interesante que nos querrá transmitir. Mi Dios es rey. Otro nombre es Noemí. Por su parte, Noemí significa ser agradable. Noemí significa ser agradable. Entonces, una persona agradable, una persona con quien uno puede relacionarse. Dice la Noemí. El nombre Mahlón no se sabe muy bien, es un poco incierto, pero tal vez tenga conexión con la misma raíz del otro nombre que es Quilión. Quilión y Mahlón, que este nombre está construido, con la raíz Calá, de Quilión, Calá, que quiere decir se acabará, llegará al fin. Porque Mahlón y Quilión
Los dos mueren después, o sea, llegará al fin. Entonces podría ser el Kalá. Kalá significa eso, se acabará, llegará a su fin. Por lo tanto, la fragilidad, la mortalidad. Llegará a su fin, todo es frágil, todo es mortal. Kilión, Mahlón, estos dos hijos que llegarán entonces a la mortalidad, a la fragilidad de la vida humana. Cada uno de estos nombres se identifica plenamente con la crisis que ha golpeado a Noemí. Esto también es interesante, ¿verdad? Es decir, los nombres que adquieren y que toman estos personajes se refieren también a la historia que nosotros estamos leyendo y que nosotros estamos estudiando. Entendemos que estos nombres responden directamente, por lo tanto, a la historia de Noemí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor?
porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos, la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso, el libro de Ruth. Un libro de primera categoría, podemos decir. 4 capitulitos, pequeñitos, pero sin embargo sustancioso, elemental, fundamental para la vida de todo cristiano, para cada uno de nosotros. Entendiendo la teología y lo que nos quiere transmitir este libro, es fenomenal. Estábamos mirando algunas alusiones históricas y desde aquí mirábamos el lenguaje, el estilo y sobre todo también los temas que se van tratando. El primer elemento se refería al lenguaje del libro que contiene aramaísmos, decíamos, y formas tardías del hebreo. Cuando ya te dice formas tardías, aramaísmo, entonces quiere decir que el libro ya está bastante cerquita después de muchas influencias ya de otros contextos históricos, influencias de culturas. El segundo es que la costumbre legal de la ceremonia de las sandalias en Ruth 4:7 es una práctica más bien tardía. De nuevo, una práctica tardía, quiere decir que ella te está presentando y te está hablando. Es como decir que yo escriba, digo que estoy escribiendo, estoy leyendo un libro del año 1800, estoy leyendo un libro y digo en aquel tiempo, entonces el rey o no sé, o el fulano envió un WhatsApp, envió a fulano. En el año 1800 envió un WhatsApp, ¿entendiste? No, el WhatsApp no existía en ese tiempo, ¿entiendes? Pero entonces ese anacronismo, es decir, elementos que existen aquí, nosotros como que le aplicamos a cosas del pasado. Eso se llama anacronismo, fuera de tiempo. Y aquí, entonces nosotros podemos entender también la misma cosa. Si aquí ya estamos con la ceremonia de la sandalias, en tiempo de los jueces, y te habla después de la ceremonia de las sandalias, pero la ceremonia de las sandalias ni existía en ese tiempo de los jueces, ¿entiendes? No existía. Por lo menos va a existir después de 600 años después de esa ceremonia, ¿entiendes? Entonces, eso es un anacronismo, si es que vas a decir que ese libro pertenece a aquel tiempo. ¿O será que solamente la ambientación, solamente el deseo de explicar y ambientar la situación a lo que sucedió en aquel tiempo? Ahí entonces nos quedamos calladitos y decimos, bueno, y entendemos qué es lo que quiere transmitir. Un tercer elemento, decíamos que el interés de la genealogía que nosotros encontramos aquí al final del capítulo 4, del 18 al 22, es un interés principalmente de la tradición sacerdotal, de la cuestión genealógica, el sacerdote, porque te habla mucho de la pureza, de la sangre, de la raza. Entonces la genealogía tiene aquí en su cabecita diciéndote, sí, absolutamente viene de esa tribu, viene de la misma sangre. La pureza de la sangre, la pureza de la raza. Es la tradición sacerdotal según las características que nosotros conocemos. Luego tenemos un cuarto elemento dentro de este contexto también. El retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita. Parece querer balancear la mentalidad del etnocentrismo del tiempo de Esdras y Nehemías. Aquí también, qué lindo que es, porque hay una problemática que nosotros encontramos, sobre todo después del exilio, con respecto a la cuestión del etnocentrismo, de lo étnico. Después del exilio, ellos hasta tenían fobia de todo lo que era lo extranjero, ¿entienden? Fobia al extranjero, fobia a las influencias de todo lo que era extranjero, sobre todo en el aspecto considerado así, el aspecto, digamos, religioso. Pero recordemos que el aspecto religioso en estos ambientes, en aquellos tiempos, se refería a todo. Se refería a la política, a la economía. O sea, cuando un pueblo dominaba todo. Imponía la religión, imponía la economía, imponía la política, imponía el estilo de vida social. Y entonces, ¿qué? Entonces tenemos esta situación. Por lo tanto, el relato que encontramos aquí, muy favorable hacia Ruth la moabita. Muy favorable hacia Ruth la moabita, una extranjera. ¿Cómo es eso?
Y por eso decimos, tal vez es un libro que se está escribiendo para contrarrestar esa mentalidad anti extranjero, anti forastero. ¿Por qué? Y mirá cómo le presenta. Y cada momento, ya dijimos en otra oportunidad, a Ruth se le presenta Ruth, la moabita, subrayado, ¿cómo que se dice? En negrita, ¿entiendes? En letra más grande. O entiende casello que peña entender que Ruth es una moabita, Ruth la moabita. Nosotros en otros cursos bíblicos ya estuvimos hablando, ¿verdad? Y estábamos definiendo de dónde viene Moab. ¿De dónde viene Moab? Moab es el hijo de la hija mayor de Lot. Y esta hija mayor de Lot tuvo a Moab de un incesto, es decir, Moab es el hijo de Lot, que tuvo con su propia hija mayor, Moab. Y luego va a venir, ¿verdad?, el otro también, que es también fruto del incesto. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y una vez más que viene a nuestro encuentro, el Señor nos regala y nos da aquello que nosotros necesitamos para poder vivir, fortalecernos, entusiasmarnos como siempre en la vida del seguidor de Cristo, en la vida cristiana. Leemos del segundo libro de las Crónicas, estamos en el capítulo 24 del 17 al 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: así habla Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Y sigue la palabra del Señor. Pero
Ñandere Saraeno Peñande Yarawi, que es lo que con mucha facilidad nos pasa, queridos hermanos. Dos cositas. O porque muchas veces consideramos que estamos muy bien, o pellón de Ñicotemeña lleva Peñande Yarawi, porque hay pona hoy. Llegó a Ñeñandu pona hoy, Ñicotemeña de Yarawi. Entonces nos estamos considerando dioses, porque Yagüere Copa. Otro, también, queridos hermanos, de los problemas que tenemos es el famoso, entre comillas, vamos a decir, el olvido. Parece que tenemos supuestamente amnesia. Ñandere Saraya lleva de lo elemental y lo fundamental, que es siempre ser agradecidos. Agradecidos con la vida, agradecidos con el don y el regalo que Dios nos da. Peñan de Yaraco y Cuame en Baiteñan de Jaume, en Baiteñan de Jaume, Peñan de Po, Peñan de Jacob, una mijanua lleva. Aupe Peñan de Ñande Resaray Shuwe. Ñañe pues Saray, Ñande Yarawi, Yayapola, Ñandera P, Ñande Jacob, Ña programaja, Yayapola, Ñande Yayaposea, Allá Ñambo, que Peñan de Yara. Esa es la otra causa y eso es lo que justamente aquí hoy este libro de las crónicas nos está contando. Cómo cuando estamos en una situación parece de bienestar, normalmente nos olvidamos de Dios. Va, etigupea. En vez de que ya yesa cuaya, eñan de yara, derejeru pibea lleva huereco paite con amba eco a, la ya huereco ponano, porque está en la inmundad, mía, entonces, con mayor razón. Esa la idea hoy venían de yara y porque cuando ponamos hoy va orecojina lleva la huerecoa. Entonces, esto también, atención. Entonces, el olvidarse de Dios siempre tiene sus causas en primer lugar. Y por otra parte también, queridos hermanos, es un llamado de atención, porque después dice, cuando nos olvidamos del Señor, siempre nuestra vida comienza a hacer entonces caminos tortuosos. Apeana y ponay. Tenemos que procurar ofrecer lo mejor porque sabemos que Dios nos ha regalado todo y todo lo que Dios nos ha regalado es para poner al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra familia, al servicio de la sociedad. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que
yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth, la teología del libro de Ruth. Ahora con Glassman nosotros estamos mirando el aspecto de las fechas sobre todo y un poco ciertamente de lo que está queriendo transmitir, es decir, también esa es la teología. Si bien los acontecimientos de la narración no necesariamente tuvieron lugar históricamente, los materiales que tenemos y que poseemos y que se ponen en la Biblia sí podrían ser válidos para la reconstrucción histórica de la época. Una reconstrucción histórica de la época. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más. Esto es
desde los elementos de la agenda política y la agenda social, que nos muestra algo pre y nos muestra algo post, pero siempre el centro será el exilio. Ahora, si nosotros vamos a mirar con respecto al autor, malo ya puede con libro malo ya puede. El libro no presenta ningún interés de identificar al redactor de la obra. Ningún interés. El que está escribiendo no tiene ningún interés ni de presentarse él, porque diga uno la presenta se te lleva y dentro de la historia misma va narrando y va entrando, ¿verdad? Pero este autor no. Este autor entonces no tiene la pretensión de realizar de esta manera. Solo podrían realizarse especulaciones sobre el posible compositor. Solo especulación. Diga tú, ella siempre la peiteo y coa. Entonces, desde esta parte, el sobre es posible confiar en todo lo que el autor sagrado, en este caso, nos está hablando de su contexto histórico, ¿verdad? Porque es una comunidad que reflexiona. Y por eso es posible, todo es posible, ¿verdad? Llegando a una deducción, por ejemplo, de la fecha, desde algunas evidencias internas, lenguaje y estilo, alusiones históricas y temas tratados. Algunas de estas evidencias que ayudan a tomar ciertas conclusiones. A mí me parece que aquí está la riqueza de este pequeño librito, 4 capítulos simplemente, pero sin embargo la riqueza es impresionante. Primero, el lenguaje del libro contiene aramaísmos y formas tardías del hebreo. Aramaísmos y formas tardías del hebreo. Eso entonces ya te está diciendo, este libro es bastante posterior. Segundo, la costumbre legal de la ceremonia de las sandalias en Ruth es una práctica todavía rara. Upeaña de Yahesagoabe, ¿verdad? La práctica más bien tardía, todavía rara. La ceremonia de las sandalias. Eso escuchamos en el capítulo 4. Para decir, yo me libero a Momboa, ¿ves? Pero hay otro que asume, en la medida en que yo lo tiro, otro lo asume. El interés de la genealogía, otro elemento importante, subraya el libro de Ruth en la tradición sacerdotal. Primera cosa. ¿Será que los que escribieron son los de la tradición sacerdotal? ¿Por qué? Porque ellos están poniendo aquí ese clima un poco litúrgico. Luego se encuentran también en el Pentateuco y Crónicas, especialmente Primera Crónicas, capítulo 2, del 3 al 15. Eso es lo que encontramos aquí y eso es lo que nos está diciendo. Y el cuarto ahora es el retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita, ¿se acuerdan? En todo momento se le dice Ruth, la moabita, Ruth, la moabita. Porque si vamos a pensar en el aspecto histórico que venía diciendo todo el Antiguo Testamento, nos presentan que Moab, el hijo de ¿quién? El hijo de Lot, que tuvo con su propia hija, mayor en este caso. Porque Lot, a sus 2 hijas, a la mayor y a la menor. ¿Se acuerdan que esta historia cuenta todo, verdad? Como no podían, dice, tener, no hay hombres aquí, etc. Entonces dice, y vamos a quedarnos sin descendencia. Se dan cuenta lo que ellos están poniendo como valor por encima, que es el de la descendencia. Entonces, ñamonga, ula, ñanderube, abellada, ñañenos en día. Y tal cual. En un caso de la vino, primero la mayor y luego la menor. Y de aquí nacen los 2 famosos pueblos de los moabitas primero, Moab, Meab o Minab, mi padre, de mi padre Jesucristo, de mi padre. Moab en hebreo. Y luego tenemos también, ¿verdad?, la hija menor que también tiene su hijo. Pero estos son los 2 grandes enemigos. Nosotros vamos a encontrar y lo fuimos encontrando en el libro también de los jueces, los moabitas
están los amonitas, justamente Amón es también el hijo de Lot, pero con su hija menor. Y así. Bueno, vamos a seguir un poco más. Esto del retrato muy favorable hacia Ruth, la moabita, parece querer balancear la mentalidad de etnocentrismo del tiempo de Esdras y Nehemías. Las supuestas alusiones a las obras de Deuteronomio de los jueces, especialmente en Jueces 1.1. Jueces 1.1. El lugar canónico que le ha ocupado el reino. Todo esto, el lugar canónico, donde nosotros pusimos este libro de Ruth. ¿Verdad? El libro de Ruth. No con los profetas anteriores, sino entre los libros hagiográficos, sabiendo que estos textos fueron reunidos después de que la colección profética haya sido cerrada. O sea, Ruth en realidad podría ir entre los libros proféticos. Atención, porque está respondiendo a una situación bien concreta, ¿verdad? Como un profeta que está denunciando ciertas cosas que en ese momento no tendrían que ser así, ¿verdad? Bueno, pero así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, por lo menos esta partecita. Vamos a seguir porque después tenemos que mirar sobre el objetivo. El Abecaina, qué es lo que el autor sagrado en realidad nos quiere enseñar. Y así me despido de ustedes por el día de hoy. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más en Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.